Listo, Noemi. Listo. Bueno, entonces empiezo yo. Buenos días a todos los asistentes. En Buen primer día. lugar, les doy una cordial acogida a nuestras expositoras, que generosamente nos proponen estas áreas de pensamiento y exploración. Gracias a la Asociación Psicoanalítica Mexicana, que en voz y presencia de la doctora Noemí Reyes abren este espacio para el intercambio de pensamientos. Noemi es analista, docente y supervisora del Instituto de la APM, ex miembro del Comité de Educación de la Federación de Psicoanálisis de América Latina, es coordinadora del Comité de Enseñanza del Instituto de APM, miembro de la IPA, FEPAL, COUAP, AIDOBB y ALOBB, coordinadora de la especialidad de psicoanálisis de niños y adolescentes del Instituto de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. La invitación ahora, pues, es entonces a que dialoguemos acerca de lo que yo me permito ubicar como una problemática, más que un tema. Los temas se enuncian y raramente se atienden. La violencia sexual en niños, niñas y adolescentes es un problema que nos concierne y nos exige inmediata atención y solución. Vamos a funcionar entonces de la siguiente forma. Cada expositora tendrá 20 minutos para darnos sus ideas y al final dejaremos el tiempo suficiente, más o menos una hora, ¿sí? Para las preguntas o los comentarios que alcancemos a atender. Yo creo que los pueden escribir en el chat, ¿cierto? Y yo estaré atenta y leeré las preguntas con un poco de tolerancia de parte del auditorio por si conservo o no el orden en que las quieran intervenir. Vamos a comenzar con Graciela, mientras Estela organiza un poco su intervención. Quisiera hablar un poquito nada más para darles la bienvenida. ¿Te parece? Dale. Dale. Bueno, antes quisiera presentarles a Santiago Ortega, que les va a decir unas breves palabras en nombre de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Santiago, por favor. Claro que sí. Buenos días a todos. Feliz año nuevamente. Mi objetivo nada más de estar con ustedes era para presentarles a Noemí. Yo estoy a cargo de la comisión científica y junto con Noemí vimos muy importante la importancia de hacer este webinar sobre abuso sexual infantil. Entonces, tengan la bienvenida a nuestra casa, a la Asociación Psicoanalítica y muchas gracias a todas las ponentes. Bienvenidas a APM. Muchas gracias. Gracias. Yo también aprovecho el espacio para darle la más cordial bienvenida y el hecho de que se hayan inscrito para participar en este webinar. Estuvimos pensando desde el Comité de Psicoanálisis de Niños y Adolescentes cómo abordar esta problemática que es tan común en nuestra región, ¿no? Y que además es una problemática actual que bien vale la pena, bueno, hablar acerca de ella y poder discutir, dialogar y hasta debatir si queremos. Entonces, se nos ocurrió hacer este webinar y para ello he invitado a tres colegas muy apreciadas, todas y cada una de ellas expertas en el tema concreto que van a tratar. Yo espero que haya una discusión importante y que sea estimulante este webinar para que sigamos pensando qué hacer y cómo participar para que esta problemática se empiece a mover y como expertos podamos contribuir a plantear soluciones en la medida de lo posible. Y bueno, creo que al respecto, Elda nos va a hablar bastante sobre cómo abordar esta problemática. Aprovecho también para agradecer a cada una de las ponentes y también a Hilda, que va a coordinar,
Entonces, mil gracias, Graciela, Elda y Estela, por participar. También quiero aprovechar para hacerles una invitación cordial a todos los psicoanalistas de FEPAL. Estamos por iniciar el curso de la especialidad el mes que entra. Ha salido en FEPAL la convocatoria y bueno, los invito para que aquellos que estén interesados en hacer la especialidad puedan inscribirse y ojalá los tengamos acá en la asociación. Bueno, es todo. Espero que disfruten y aprovechen este webinar que lo organizamos con mucho entusiasmo y hasta cariño. Ok, listo. Bueno, entonces vamos a empezar con Graciela. Graciela es miembro de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, presidenta de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis y co-chair para Latinoamérica del Comité de la IPA de Mujeres y Psicoanálisis. Y Graciela nos trae ideas interesantes ¿Y ahora? con una, con un título de ¿Está su ahí todavía? trabajo que se llama Del horror a la ¿Aló? posibilidad de pensar el abuso en puber. ¿Aló? Estela se está conectando, me parece. ¿Aló? Hola, Estela. Javier, Sí, yo te escucho. ¿Me escuchan a mí? No. Escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, Sí, ¿Me ah, escuchan? No sé. perfecto, te escuchamos ahora. Ok. Ok. Oye, ahora no sé qué hacer. bueno, Javier, ¿tú puedes ayudar con el micrófono de ella para que comience Graciela, por favor? Javier, 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 no está. Dale, Graciela. Ya, bueno. Bueno, agradezco esta invitación tan importante, tan necesaria, bueno, especialmente a Noemí, que estuvo comunicándose desde el año pasado, haciendo las coordinaciones, ¿no? Celebro también que sea en este día, que conmemoramos el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, ¿no? Que es una de las consecuencias más comunes cuando ocurren estas terribles situaciones de maltrato, abuso y violencia sexual a cualquier edad, pero sobre todo en edades tan tempranas como la niñez y la adolescencia, ¿no? A mí se me ocurrió hacer algo, darle un giro, ¿no? No trabajar, porque así lo habíamos coordinado a partir de viñetas o casos clínicos, sino hacer un ejercicio ficcional, ¿no? Y a partir de un libro testimonial, tomarlo como un caso clínico. El libro se los quiero mostrar. eh, Se llama ¿Por qué volvías cada verano? De Belén López Peiró, una joven argentina que en el libro narra de una manera muy creativa, muy interesante, el abuso que ella vivió entre los 13 y los 17 años. Además, este trabajo que les voy a presentar surge a partir de las reuniones que tenemos en COWAP Perú, ¿no? Donde en las últimas dos invitamos a una periodista, Patricia del Río, que precisamente está investigando en la literatura, en novelas autobiográficas, en novelas de ficción o de autoficción, el tema de las violaciones a mujeres. Entonces, a partir de conversar con ella, me inspiré y esto es lo que voy a compartir con ustedes. Eh, bueno, hasta noviembre del año pasado, según el reporte de nuestro Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, se reportaron 21.585 casos de violencia sexual contra mujeres y cerca del 70% fueron en menores de edad.
Según UNICEF, a diario se reportan cerca de 34 casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en el Perú. Sabemos que las cifras reales son muchísimo mayores porque esto es tan solo lo que se reporta. Dentro de lo terrible, ¿no? De la situación, de la problemática, como bien decía Noemí, de todo esto, cada vez tenemos más iniciativa y fuerza para hablar, denunciar, para escribir y compartir al respecto, ¿no? Y creo que cada vez los clásicos y tan empleados mecanismos negadores de la sociedad y de los individuos van cediendo ante las evidencias y creo ante lo posible de lo sanador que es el poder compartir estos horrores que produce, tanto en quienes lo han vivido como en quienes los rodean, ¿no? Freud en 1905 decía, lo cito, mis historiales parecerían carecer del severo sello científico que se acostumbra y son leídos como fragmentos literarios, pero eso no depende de mí mismo, sino del material en cuestión. Lo que les propongo ahora es hacer el ejercicio inverso, tomar la literatura de Belén como si fuese un material clínico. Imaginemos que la novela autobiográfica, el material en cuestión, como diría Freud, serán fragmentos de sesiones psicoanalíticas de una joven de 22 años que denuncia el abuso que sufrió por parte de su tío, esposo de la hermana de su madre, como les dije, desde los 13 a los 17 años. Justamente la pareja de su madre, cuando ella tenía 17 años, se da cuenta de que el tío la miraba diferente, empieza a sospechar y le dice a su pareja que le parece que está ocurriendo algo. El abuso sexual, el trauma psíquico, su lucha por ser reconocida y recibir justicia, a partir de ese destape, digamos, ¿no? Va a ser narrada por Belén desde sus vivencias y a través de diversas voces de las personas que la rodean, familiares, amigos y profesionales. La mamá le pregunta si algo ha ocurrido con el tío y ella entra en llanto y le cuenta todo lo que pasó y empieza un proceso de investigación y denuncia en Buenos Aires. El abusador era un respetado policía casado y con una hija aproximadamente de la edad de Belén. A lo largo del relato seremos testigos de las diversas reacciones de la familia, de las instituciones sociales y de sus grupos. La fuerza de la narradora, de Belén, nos hará sentir la impotencia, el poder de las estructuras patriarcales, así como el valor y el poder de su lucha para superar el horror vivido y sufrido durante años. Presentación de Belén. Voy a imaginar entonces que soy la analista de Belén. Ella llega y lo primero que dice es lo siguiente. Voy a leer textualmente lo que sale en la novela. Y entonces, mi tía me dice, entonces, ¿por qué volvías cada verano? ¿Te gusta sufrir? ¿Por qué no te quedabas en tu casa, allá en Capital, muriéndote de calor? Ah, no, cierto que no podías, no tenías nadie que te cuide, con más razón. Encima de que te ayudamos, de que te dimos una familia, nos hiciste esto. No te queríamos, solo te recibíamos porque tu mamá nos daba regalos, nos conseguía vestidos, viajes, perfumes, todo a cambio de tenerte acá, de llevarte con nosotros a cenar, de sacarte a pasear como un perro. Te enseñamos a limpiar, dejaste de ser la porteña boluda que no sabía ni tender su cama. Y sí, acumulaste bronca, pero salir con esto no me lo esperaba. Siempre tuviste celos de Florencia, su prima, porque ella tenía muchos amigos, porque podía salir a bailar y tenía mucha ropa. Ah, no, ya sé por qué lo haces, porque ella tiene una familia y la quiere y vos no. Con esta narración inaugura, digo yo, su análisis, en realidad su libro. Luego, diversas voces irán apareciendo en su relato. La madre, el padre, la pareja de la madre, el tío, la tía, su prima, el exnovio, los abogados, la nana, una pediatra que pensó que no había sufrido abuso cuando la llevan porque ella tenía una herida en los genitales y pensó que se había golpeado, la psicóloga anterior, etc. Yo, como su analista y su lectora a la vez,
voy sintiendo un remolino de imágenes de horror, tormentas psíquicas, dificultad para escuchar e imaginar lo que sufrió y vivió. Tengo temor de que aparezcan más cosas. Siento alivio y miedo si cancelo una cita. A la vez, tengo confianza en nuestro método, seguridad en que contar su historia le va a permitir vivir su vida e imaginar un futuro que le ayudará a vivir su presente. En esto en parte, conjeturo, formaría parte de mi contratransferencia, de cualquier contratransferencia quizás. Ella empieza dando voz al reclamo de la tía, reclamo que empieza cuando ella presenta la denuncia. Reclamo que recuerda al castigo recibido por Medusa cuando fue violada por Poseidón en el templo de Atenea. La diosa, recuerdan, convirtió la hermosa cabellera de Medusa en serpientes. No dejo de pensar si acaso el reclamo de la tía es también en parte un reclamo que Belén se hace a ella misma, parte de las normas y prejuicios incorporados que ya están en ella, parte también de su deseo sexual que en la pubertad emergió con fuerza y que fue hallado y robado por la persona equivocada, por un pedófilo, por un psicópata. En otra sesión, cuenta que su madre le dice: ¿qué te piensas? ¿Qué te pensás? ¿Que sos la única víctima? Esto pasó delante de mis ojos y yo no me di cuenta. ¿Sabes la culpa que cargo? Hubiera dado mi vida porque me pase a mí en vez de a vos, por poder ahorrarte algo de sufrimiento. Igual la vida me lo está cobrando. Yo te tuve en mi panza, te parí, y por eso sufro todo lo que sufres, pero el doble, y vos seguís creyéndote protagonista. Esto le dice la mamá. Y si bien es cierto, ¿no? Lo decía Julia Kristeva en Stabat Mater, que una madre sufre el dolor de los hijos en potencia, este reclamo materno, pienso, retraumatiza lo acumulado, yendo en la línea de negar e invisibilizar la violación y el sufrimiento de Belén, entrelazadas, por supuesto, con dinámicas de poder, control e influencia en nuestras sociedades machistas. Ella va a tener que elaborar también esto, va a tener que diferenciarse y quitarse culpas ajenas, precisamente en tiempos de su pubertad, ¿no? Entre los 13 y los 17 y la adolescencia, donde se está reformulando su identidad, entre otras cosas, tiempo además en el que era sumamente vulnerable e independiente. Unas consecuencias sobre el abuso y bueno, las consecuencias del abuso, ¿no? La cito. Tocó el timbre y lo dejé pasar. Sabía que iba a venir tarde o temprano. Siempre pasaba por mi casa cada vez que viajaba a La Plata, al menos una vez al mes, se refiere al tío, ¿no? Mi mamá se había ido a trabajar temprano y mi hermano estaba trabajando, así que estaba sola, acostada en mi cama de una plaza, en mi cuarto de paredes rosas, con el pijama de verano que mi madrina me había regalado para mi cumpleaños de 15, un short turquesa que se ajustaba a mi cadera y una musculosa negra con algunas mariposas que bailaban a la altura del pecho. Entró sonriente con su uniforme puesto. Ya me había olvidado lo que era desatarle los cordones. Dejó su arma en el armario, ahí donde casi no se ve, y se fue a la habitación de mi hermano a desvestirse. Quería bañarse rápido antes de seguir el viaje. Me metí a la cama otra vez y cerré los ojos. El ruido del agua cayendo me volvía loca, pero no. De pronto abrió la puerta de mi cuarto, en cuero y boxers, de color amarillo. Me preguntó si quería masajes. Podemos usar el gel de tu vieja, me dijo. Le contesté que no, pero no me escuchó. Enseguida lo tenía en mis espaldas, había sacado las sábanas que me tapaban y me había subido la remera. Me bajó el pantalón y la bombacha hasta las rodillas. El primer escalofrío lo sentí cuando puso ese gel en mi espalda. Me quedé inmóvil, pero después giré mi cabeza a la derecha y lo vi. Vi su pija dura. Con una mano me tocaba el culo y con la otra se hacía una paja. Despacio, no acababa nunca. Solo tuve una reacción y fue la última. Apoyé mis dos manos rápido a los costados de mi cabeza e intenté levantarme, pero con su mano me tiró hacia abajo y ahora sí ya no podía ver ni respirar. Solo pude sentir mi boca temblando y un crujido de mis huesos cuando sus 150 kilos se abalanzaron sobre mí.
Me ahogaba. Sonó el timbre. Era mi papá. Lo abracé. Por un momento recordé quién era yo, sin miedo, y quién había sido antes de que el peligro cayera sobre mí como una trampa. El relato de Belén nos hace sentir en carne propia la humillación y vergüenza, su dolor y rabia, así como su culpa e impotencia, el desvalimiento y desprotección desproporcionada de una puber ante el tío con una pistola. El mundo interno de la narradora se detiene como su cuerpo. No es capaz de pedir ayuda. Hay mucho indigesto en lo ocurrido, más aún conforme nos vaya contando su historia. El tío, que como veremos más adelante, se vendió como una figura paterna, la cuidaba, la engreía, la recogía de las fiestas, le compraba regalos, también la toqueteaba, abusaba de ella, la minaba, la usaba, desechaba, la hería física y emocionalmente. Belén describe la ropa que tenía puesta, su pijama, y nos recuerda que si bien se ha ganado mucho en cuanto a los derechos de las mujeres de ponernos las ropas que querramos, ¿no? Existen aún juicios conscientes e inconscientes en muchas personas que al mostrarse provocativas merecen agresiones sexuales que reciben. Esto es una investigación de 2019 de Kennedy. La ansiedad vivida a través de su relato muchas veces puede llevarnos a no pensar en lo impensable. ¿Habrá más? ¿Habrá ocurrido más? Una voz le dice a Belén y ella a su analista. La cito. Todo empezó cuando él te lastimó. Ya sabemos que vos no lo elegiste, que no tuviste nada que ver, aunque él te hiciera sentir lo contrario, pero te tocó a vos. Está bien, sí, pero siempre puede ser peor, al menos no te violó, o eso crees. Pero bueno, en fin, después la que siguió lastimándose fuiste vos. Sí, porque él empezó. Él te destrozó bien fuerte, te manoteó, te tiró al piso, te pasó por arriba, te arrastró, te dejó en pelotas, te metió los dedos, te abrió de punta a punta. Pero después de la última vez que lo hizo, fuiste vos la que siguió. Y duele más, ¿no? Sí, duele el doble, porque no te lo hace otro, te lo haces vos mismo. Porque podés todo menos curarte, podés todo menos olvidarte, porque sos la única que no perdonás. No te perdonás haberlo dejado, no te perdonás ser quien sos, no te perdonás querer ser otra persona, aunque te rasguñes, aunque te lastimes, aunque te prendas fuego, siempre vas a estar dentro de ese cuerpo. Yo añado la pregunta título del libro, ¿por qué volvías cada verano? Que es la pregunta que ella se hace a sí misma. Belén empieza incluso a cuestionar y en algún momento a dudar si todo lo que ocurrió en realidad o fue un sueño o se lo imaginó. Y además había, entre comillas, ¿no? La gente alrededor le decía el atenuante de que no fue propiamente una violación. Sin embargo, Cinco ella encontró minutos, apoyo. Graciela. 5 minutos, 5. ya, ya, muy bien. Ella encuentra apoyo en una serie de testimonios que personas cercanas dan ante la comisaría, la nana, el hermano, incluso su exnovio, ¿no? Va y dan testimonios que podemos leer, imaginemos en las sesiones analíticas, psicoanalíticas, Belén va compartiendo estos testimonios donde van describiendo cómo ella cambia su carácter y cómo le afecta en sus relaciones interpersonales y también sexuales. A partir de que Belén hace la denuncia policial, por ejemplo, la relación con el novio termina, ¿no? De una manera muy triste y dolorosa, no por reproches, ¿no? Pero sí termina. En el trabajo menciona una serie de mecanismos, pero que muy conocidos como identificación con el perdón, con el agresor, ¿no? Cuando ella se empieza a agredir a ella misma, el no cuidarse o el tratarse a sí misma como una cosa, ¿no? Bueno, para ir cerrando, o algunas líneas sobre el trabajo analítico que me parece que es muy similar al trabajo de la escritura testimonial o ficcional o autoficción, ¿no? Pienso que la narración que encontramos en este libro de Belén López Peiró y las comunicaciones
y asociaciones de una paciente que sufre una violación o abuso sexual son muy similares. Van acá entonces las mías, ¿no? Ella llega con desesperanza, pero con esperanza de cambio a la vez, ¿no? Eh, Va aceptando a su familia y va aceptando que son personas que a su vez tienen problemas. Yo imagino que en el encuentro analítico, ella espera que yo, como su analista, o los lectores que la leen, ¿no? Es un libro, además, vale decir que está en disposición libre en Internet, porque lo que ella quiere es dar a conocer estas problemáticas y que la gente acceda a esa reflexión, ¿no? Creo que a través del reconocimiento es que ella logra reubicarse de un modo distinto y dejar de ser quizás víctima o dejar de que el hecho del abuso, de la violencia sufrida, sea un trauma y pase a ser, yo pensaba, algo más bien disruptivo, como lo teoriza Motiven Yakar, ¿no? Hace poco, Juan Tesone, en un evento de COWAP, también hablaba de cómo lo traumático, al ser compartido, al ser narrado, se vuelve posible de ser diferente y adquiere una verosimilitud a partir de que es vivenciado, no solamente recordado, adquiere un valor terapéutico. Y yo creo que le da una humanidad distinta, ¿no? Ogden también se refiere al respecto, ¿no? Como la recuperación de las vivencias, no solo el recuerdo, ¿no? En un proceso compartido y con un reconocimiento mutuo, da la posibilidad de humanizar a la persona que ha sido, por supuesto, tratada como un objeto y absolutamente deshumanizada, ¿no? Creo que por ahí puedo ir terminando, ¿no? Con lo siguiente. El preocuparme, ¿no? El como terapeuta, digamos, ¿no? En la ficción, por la carga que Belén trae, el compartir su frustración durante el proceso judicial, permite también reconocer el valor y coraje que pudo tener y hacer frente entonces a su familia y sostener las acusaciones. Pudo sostenerse también a sí misma, ¿no? Me parece importante que una víctima de abuso, de violación por un familiar, pueda compartir sus experiencias y realizar esta transformación, ¿no? El dolor vivenciado deviene en sufrimiento subjetivo, compartido, yo digo, adquiere dignidad humana. Es capaz, al final, creo, Belén, de no tapar el sol con un dedo, es algo que ella dice, ¿no? De reclamar, de aclarar. Sin embargo, el recuerdo que comparte cuando ella decía, ¿no? Acá la cito, cada vez que me aplasta, que me niega el aire, que me niega a mí, ¿no? La llegan a seguir preguntándose y creo, en parte, conjeturo que por eso pone el título del libro, ¿por qué volvías cada verano? ¿No? Es el gran enigma que tiene que ver también con su deseo, ¿no? Que es uno de los temas polémicos, por supuesto, ¿no? Falta mucho trabajo por hacer, ¿no? Hay un concepto que desarrolla Clotilde Leguil, ceder no es consentir. Ujú. En ese sentido, pienso que si fuese mi paciente, continuaríamos trabajando ese punto, ¿no? Ella tuvo que ceder, no es lo mismo que consentir. El consente. Y bueno, con eso creo que estoy en el tiempo y les agradezco la escucha. Estás en el tiempo. Gracias. Gracias por ser Sí, rigurosa en gracias. esto. Bueno, creo que continuamos con Estela. ¿Estará bien Estela ya para continuar con ella? Javier. Bueno, Hola. sí, La doctora Estela, vamos a hacer una pequeña muestra por medio de una llamada de WhatsApp, ya que su equipo de cómputo tiene un pequeño desperfecto. sí. Entonces voy a transmitir yo el sonido de la doctora Estela a través de esta cuenta, ¿vale? Entonces Listo. nada más Entonces denme seguimos con ella. Y eh, tú, si quieres, mejor pasamos a otro ponente y ahorita enlazo bueno. a la doctora, ¿vale? Listo, Elda. Entonces nos quedamos contigo.
Bueno, Elda es analista, docente y supervisora de APA, ex coordinadora, supervisora y asesora de la Unidad de Violencia Familiar del Hospital de Pediatría Dr. Pedro de Elizalde de Buenos Aires. Elda Irungaray, bienvenida, te escuchamos. El nombre de su ponencia es Abuso Sexual Infanto-Juvenil, Vivencia Traumática, un modelo de abordaje. Ok. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación a la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Es realmente un gusto poder participar con ustedes y agradezco realmente la creación de este espacio para poder pensar en conjunto un tema sustancial como es la infancia vulnerable. En relación a este tema, bueno, voy a compartir algunas ideas que van a desarrollar el trauma del abuso sexual en los niños y alguna propuesta de trabajo en el abordaje. La humanidad ha hecho un largo recorrido hasta poder aceptar cambios que le permitieran reconocer el derecho de un niño a ser considerado en sus necesidades y sentimientos a lo largo de su desarrollo. Hay importantes razones para que la sociedad dedique especial atención a los niños y adolescentes. Sus necesidades específicas, la fragilidad y dependencia de los infantes, los problemas peculiares del cuidado juvenil, la relación de una nueva generación con la sociedad en evolución, requieren una mirada atenta. El abuso sexual infanto-juvenil dentro del gran cuadro del maltrato infantil es la toma de conciencia más reciente que ha logrado la humanidad. Freud impactó a la sociedad victoriana introduciendo el concepto de sexualidad infantil. Planteó que los síntomas histéricos eran manifestaciones de traumas sexuales infantiles. La teoría de la seducción acontecida en el mundo externo produjo críticas y rechazo por parte de sus colegas y la sociedad, imbuida por el espíritu de la época. Al mismo tiempo que luchaba contra la incredulidad de sus contemporáneos, también le preocupaba la potencial acusación a padres inocentes. Freud continuó desarrollando sus técnicas de aplicación del psicoanálisis, junto con un proceso de observación que los llevaron a tomar conciencia de sentimientos de ambivalencia del infante hacia los padres, por lo cual le surgen dudas acerca de la teoría de la seducción acontecida en la realidad. La presencia de neurosis no era entonces solamente atribuible a la existencia real de adultos abusadores. Como consecuencia de no poder encauzar sus fantasías sexuales incestuosas y sentimientos de odio, todo niño estaría sujeto a la posibilidad de padecer neurosis. La renuncia a la teoría de la seducción real y el pasaje a la teoría del complejo de Edipo hizo que, según algunos autores, el mundo desatendiera la realidad concreta del abuso sexual a los niños. No obstante, Freud, en distintos artículos, propone reflexiones de gran actualidad en la clínica del abuso sexual infantil, en la comprensión psicopatológica del cuadro y en su modo de abordaje. En 1926, en Pueden los griegos ejercer el análisis, sostiene, reproduzco parcialmente partes del texto. Dice así: la observación analítica directa de los niños ha podido convencernos de que habíamos interpretado las comunicaciones de los adultos acerca de su infancia, acontecimientos de los cuales el recuerdo consciente de los enfermos no había conservado nada. Tales episodios habían ocurrido efectivamente. La reconstrucción de esas vivencias olvidadas siempre tiene gran efecto terapéutico, admitan o no una corroboración objetiva. Esos episodios deben su valor a la circunstancia de haber sucedido tan temprano, en una época en que todavía podían tener un efecto traumático sobre el yo endeble. ¿Y de qué índole son esos sucesos? Impresiones capaces de influir en forma permanente sobre la vida sexual y criminal del niño, tales como observaciones de actos sexuales entre adultos o experiencias sexuales propias con un adulto y otro niño, sucesos estos no raros. Concluye, en el análisis tiene particular importancia
hacer que se recuerde el quehacer sexual olvidado del niño, así como la intervención de los adultos que le puso fin. Siguiendo a Freud y otros teóricos, la clínica de trauma sexual precoz, acontecido como trauma real, puede ser entendida desde la dinámica funcional y desde la teoría de las relaciones objetales. Dicha clínica muestra el empobrecimiento del yo de aquel que lo padeció en su posterior adaptación a la realidad. Puesto que el trauma por abuso sexual temprano forja la psicopatología del carácter, o sea, la forma en que el niño responderá a los estímulos del medio en sus necesidades, deseos, fantasías y demandas funcionales y biológicas, su reconocimiento temprano es fundamental. Uno de los problemas clínicos cruciales es el de entender de qué manera experiencias de intensa sobreestimulación y privación emocional influencian las fantasías psíquicas primarias constituyentes del individuo. La privación emocional, alternada con episodios de abuso, deja perdurables y profundos efectos en el aparato psíquico. Cuando un niño es sexualmente abusado, su cuerpo y su mente se encuentran sometidos a un exceso de estímulos. La ausencia de huellas mnémicas por falta de experiencias similares le impiden organizar las diferentes cualidades de los estímulos. Está ausente la función continente de la representación. Recibe sensaciones corporales confusas relacionadas con lo placentero y lo displacentero. Las caricias despiertan en el niño sensaciones placenteras que fijan la energía psíquica en la búsqueda de la repetición de la vivencia del placer, mediante el estímulo de la zona erógena hipercaracterizada. Pero a su vez, esto se convierte en displacentero por el monto de excitación corporal. Ya no es solamente lo placentero de la sensación y el origen de la fijación lo que caracteriza la experiencia, sino también lo displacentero. Cuando la hiperexcitación es acompañada de dolor físico y supera el nivel erógeno tolerable, la fijación a dicha práctica surge como una posible respuesta psíquica. En ciertas experiencias, el infante puede reaccionar con dependencia erótica por su necesidad afectiva, desde un cuerpo sobreerogenizado, por las conductas regresivas dependientes del adulto, haciéndose el niño cargo de las mismas y así sobreadaptándose. El infante no puede comprender adecuadamente lo que desea, siente, ha hecho o le han hecho. En ocasiones pierde la capacidad de diferenciar entre recuerdos reales y fantasías conscientes. La pérdida de dicha capacidad implica necesariamente el uso de un grado extremo de negación que lleva a la alienación psíquica. El niño se convierte en alguien ajeno a sí mismo. El trauma se organiza en tanto el psiquismo se ve inundado por sentimientos que requieren el uso de mecanismos de defensa de masiva distorsión para permitir al niño seguir mínimamente sintiendo y pensando. Confrontado con intensos sentimientos de cólera, miedo, culpa, ambivalencia, humillación, el aparato psíquico recurre a una maniobra de masivo aislamiento, negación y confusión. En ciertos casos, se produce el estado de autohipnosis. El infante no siente. Toda emoción es suprimida y el acontecimiento real no es registrado. El niño maltratado se convierte en lo que Sandor Ferenczi describió como un autómata mecánico y obediente. Roland Sami describió el síndrome de acomodación, una costosa respuesta del yo infantil para tolerar las experiencias de abuso. Sostiene que uno de los componentes del trauma es el intenso sentimiento de desvalimiento que surge en el niño cuando reconoce que las experiencias que está viviendo con el adulto para él significativas son de características abusivas. La ausencia de un vínculo confiable al cual solicitar ayuda lleva al infante a solo adaptarse ocultando, negando o minimizando los hechos. La falta de reclamo infantil es entendida por los adultos como disposición emocional del niño del abuso, hasta el punto de hacerla responsable, inductora de las conductas de los adultos. Ante el abuso sexual,
el niño se enfrenta a dos realidades contradictorias. O el padre es una figura mala, incapaz de quererlo, o él es el malo, merecedor de castigo. La necesidad de supervivencia emocional lo lleva a responsabilizarse y aceptar la culpa con la esperanza de así recibir el cariño de los padres. Con este objetivo y con el fin de mantener una imagen buena de sí mismo, debe estar siempre dispuesto a los reclamos sexuales parentales. Para poder tolerar esta realidad, debe romper con la percepción del padre malo para registrarlo como bueno. Solo esta representación puede ayudarlo con la intensidad de su miedo y de sus impulsos destructivos potenciados por las experiencias traumáticas. Lo malo y lo bueno no pueden ocultarse. Se produce una escisión de la realidad. Por un lado, la imagen de un padre bueno, con la promesa que lo cuidará. Por otro lado, una imagen parental terrorífica y persecutoria. Imágenes que es necesario mantener alejadas para evitar el sentimiento de aniquilación de la identidad. Roland Ferber refiere que la mala disposición de estos niños a comunicar las experiencias traumáticas no solo podría explicarse por la presunta culpa sentida ante la inesperada gratificación de los impulsos libidinosos reprimidos, sino también por resistirse a revivir el recuerdo traumático que constituye el testimonio de una relación con un objeto malo. Por esto, si al niño le parecen malos sus objetos, por identificación, él mismo es malo. Y por dependencia infantil, preferirá ser malo él a tener objetos malos, revelando así su deseo de tornar buenos a sus objetos externos para mantener el vínculo con ellos y no sentirse abandonado. Busca despojarlos de su maldad y la medida en que lo consigue es recompensado por el sentimiento de seguridad que contiene un ambiente externo y objetos acompañantes. Ferenczi sostiene que por introyección del agresor, este desaparece en cuanto a realidad exterior y se hace interpsíquico. La agresión cesa de existir en cuanto a realidad exterior y del transcurso del trance traumático, el niño consigue así mantener la situación de ternura anterior. La clínica del abuso sexual muestra que generalmente la parte activa la asume el padre o sustituto, siendo la madre o sustituta la que actúa un rol deficitario en el cuidado del niño, induciendo por esto al abuso. Destaco la importancia del trauma por abandono y de privación previo al inicio de las experiencias abusivas. Cuando la función materna fracasa en contrarrestar el desvalimiento propio del infante, se crean las condiciones para una especial susceptibilidad en el niño a traumas posteriores. La intrusión de catexias marca en el yo puntos vulnerables que forman un plano de clivaje por donde luego se produce la decisión. Dice Steele que la tendencia de uno de los padres al abuso está sostenida por una tendencia similar en el cónyuge. Así se produce una coalición inconsciente o cooperación consciente entre los progenitores. Christopher Bolas describe una madre que descuida las necesidades infantiles de su hija, empujándola a ella y al padre al encuentro secreto. Cuando el padre comete incesto, desestructura la relación de la hija con él en tanto padre. Se aniquila con un objeto intrapsíquico que facilita la independencia de la niña de su relación preedípica con la madre. Por esto, la víctima se ve devuelta a la relación con la madre temprana. El padre ocupa el lugar de intimidad que la niña mantenía con aquella. En este sentido, la madre es partícipe inconsciente del incesto, sintiéndose la niña confundida y culpable al admitir a su padre bajo la licencia de la madre. Otto Kemberg jerarquiza como traumático la apertura precoz e intensa por parte de la madre de las horas erógenas del niño, condicionando una sexualidad infantil y luego adulta patológica que se perpetúa en el tiempo. En lo que hace al abordaje, a partir del momento en que el maltrato infantil fue reconocido como una entidad clínica, significativos cambios beneficiaron su comprensión e intervención. Dicho reconocimiento permitió profundizar el estudio de manifestaciones clínicas,
la investigación psicopatológica y social de la personalidad de los adultos involucrados, las características de las familias y las consecuencias del trauma en el menor. Se revisaron los métodos, las técnicas y estrategias de intervención, regenerándose el abordaje del grupo familiar a los fines de vislumbrar sus particularidades, individualidades enlazadas entre sí, con sus circunstancias personales, familiares, su medio socioeconómico y la tradición cultural a la cual están sujetos. El modelo interdisciplinario indicado para su asistencia demanda una dinámica de adecuación a los cambios que las familias presentan. Es por esto que el equipo interdisciplinario se va construyendo en el mecanismo de trabajo, interactuando en la observación de la familia como una unidad. Se elabora un diagnóstico que responda a un concepto compartido por las distintas disciplinas: medicina, psiquiatría, psicología, psicoanálisis, sociología, aspectos legales. A la hora de abordar la problemática, el equipo interdisciplinario tiene las siguientes ventajas. 5 minutos, Elda. Bien, amplía el campo de observación, entiende que los conflictos que atañen a estas familias no pueden ser resueltos exclusivamente de una sola área, sabe de mantener la claridad en los roles profesionales y las fronteras definidas entre las disciplinas permite sostener el equipo y brindar a la familia una respuesta que contemple sus distintas dimensiones. Tiene expectativas realistas, acepta que no hay respuestas fáciles ante la violencia interfamiliar. Sabemos que los adultos responsables activos o pasivos del maltrato suelen ocultar su participación. Las resistencias a desequilibrar un sistema familiar fallidamente sostenido en el patrón del maltrato al niño, el rechazo social y el temor a sufrir medidas punitivas sostienen el ocultamiento. La respuesta de los adultos ante la revelación de secretos son variadas: la negación masiva de los hechos por parte de todo el grupo familiar, la aceptación ambivalente entre el reconocimiento y la duda, el consentimiento de la presencia del maltrato. Los equipos asistenciales suelen encontrarse con la falta de colaboración de las familias ante la necesidad de adoptar las primeras medidas de resguardo. Ante esto, la contención del equipo asistencial permite que ciertas familias asuman la protección del menor, pero en otros casos, la oposición familiar requiere que los profesionales apliquen el protocolo de protección de niños en riesgo con la intervención de los organismos de resguardo del menor. Protegerlo de forma inmediata requiere un primer diagnóstico presuntivo y estratégico de roles y acuerdos familiares: el niño víctima, el adulto que actúa el maltrato, el que puede protegerlo asumiendo sus ambivalencias, las alianzas conscientes o inconscientes entre los adultos que obstaculizan las medidas de resguardo. Esta mirada parcial, pero necesaria, posteriormente se incorpora a un diagnóstico integral que comprende al grupo familiar en su totalidad como un espacio intersubjetivo de mayor complejidad vincular, conceptualizado como dinámica familiar abusiva. Durante esta etapa se confirma la presencia o no de maltrato a través de las distintas manifestaciones del niño. Se estudian las consecuencias del trauma en el mismo, los vínculos familiares y la posibilidad de evolución de la terapia de los adultos. La conclusión del proceso diagnóstico da lugar a la elaboración de estrategias terapéuticas, terapias individuales, familiares, vinculares o grupales. Surgen interrogantes ante el tratamiento de estas familias. ¿Son posibles los logros en los tratamientos de los miembros del grupo familiar maltratante abusivo? ¿Cómo resolvemos la frecuente contradicción entre terapia y coacción? La ausencia de una demanda de ayuda indica siempre la ausencia de cualquier motivación para cambiar. En ciertos casos, contamos con la posibilidad de poder revertir primeras resistencias a favor del cambio, en tanto que en otras ocasiones los instrumentos terapéuticos carecen de eficacia ante la rigidez de la estructura familiar. Un trabajo psicoterapéutico satisfactorio tiene como objetivo el estudio de las posibilidades de rehabilitación del grupo familiar, enfatizando el tratamiento en los casos consolidables. Reitero, no hay respuestas fáciles al maltrato infantil. Solo puede tener expectativas realistas aquellos profesionales que se someten a un intensivo programa de entrenamiento.
Debemos entender que hay familias consolidables y otras extremadamente dañadas, frente a las cuales nuestras habilidades técnicas y conocimientos se ven limitados. Para crear una estructura básica firme que sostenga al profesional, es necesario que éste se sienta respaldado en la coordinación y comunicación dentro de la institución en la que trabaja y entre las instituciones involucradas. Ya no es un solo profesional, sino que hay un equipo y una institución que comparten y asumen la responsabilidad de la intervención. El tratamiento integral del maltrato infantil requiere programas de educación continua que concienticen sobre la realidad de la violencia intrafamiliar, programas de capacitación que erradiquen posiciones teóricas absolutas, equipos interdisciplinarios, protocolos de intervención, supervisiones grupales e individuales y consultas de forma regular. Asimismo, el estudio de una reglamentación que otorgue inmunidad a los profesionales que actúan en la detección y el diagnóstico. Muchas gracias. Gracias, Elda. Puntualísima. Muchas gracias. Ok. Bueno, Javier, estamos con Estela. Sí, vamos a tenerla por aquí en llamada, entonces, Listo. Voy a dame un momento y leer. emparejamos. Listo, mientras yo leo sus datos, ¿te parece? Bueno, Estela Weldon es médico psiquiatra, especialista en psicoterapia y criminalidad. Son 50 años de práctica en la Tavistock Portman Clinics de Londres, fundadora de la Asociación Internacional de Psicoterapia Forense, y nos va a comunicar maternidad pervertida o la perversión del instinto maternal. Bueno, ¿listos para Estela? Ay, Dios mío. Listo, doctora, cuando guste iniciar. Sí, muchas gracias. Estoy muy agradecida por haber sido invitada a hablar con ustedes de este tema tan difícil, controversial. Ay, estoy repitiendo. Doctora, un favor, ¿podría bajarle todo el volumen a su computadora? Bajo el volumen de la computadora. Ay, Dios mío. Soy bastante. Eh, ¿Qué hacemos, Javier? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ahora sí. No, pero con todo ese eco, ¿será que podremos? a ver, Javier, doctora, será, ¿puede hablar, doctora, de favor? ¿Sí? ¿Sí? Ahora ya, parece. ¿Aló? ¿Me escuchan? Ya la escuchamos bien, ¿Me doctora. escuchan? Ya la escuchamos bien. Puede iniciar con su trabajo, doctor. Ah, disculpe, tengo que buscar. Ay, bueno, discúlpenme, estoy un poco, bastante estresada estoy. Estas cosas no.
Mira, no sé qué hacer, no sé qué hacer. ¿Aló? Sí, claro, doctora, puede iniciar. Ok. Yo comienzo ahora a hablar de niños testigos de la violencia doméstica. Mientras escribía este texto para una conferencia en un congreso en Florencia, estaba paralizada. Me llamaba la atención, considerándome una experiencia muy intensa que tenía con abuso familiar, específicamente con victimarios y las víctimas de incesto. Pero tenía una especie necesitaba revisar todas las historias de mis pacientes de otros ángulos diferentes para poder entender las complejidades y consecuencias ligadas al hecho de que ser testigos de la violencia doméstica de niños puede tener tremendos tremendos ansiedades y distintos tipos de violencia doméstica. Por ejemplo, estaba en almuerzo con 3 amigas, las 4 estábamos intercambiando puntos de vista sobre nuestras vidas. Una de ellas, una prestigiosa escritora, feminista, famosa, inteligente, rica, cuyos escritos siempre había sido admirado yo, comentó con un tono de voz desapasionado y amargo de las constantes malignas peleas diarias que nunca habían sido alcanzadas la violencia física, pero esto me ocurrido a ella desde niña, cuando ella era niña. Ahora ya tenía mucho tiempo de edad y todavía sigue totalmente recordando esos momentos tan dolorosos para ella. La otra fue más tarde, estuve cenando con amigos y el hijo adolescente, su hija adolescente era una de las esposas y discúlpenme, estoy me voy a disculpar, pero estoy con mucha ansia porque no encuentro dónde tengo los textos. Bueno, esto es una cosa horrible que me está pasando, que creo que debe estar ligado al otro tema, porque la primera vez, por ejemplo, que vi una señora que vino al consultorio en la Portman Clinic, que la otra y tenía en su pecho un tatuaje, y yo entonces le pregunté, ¿qué es el tatuaje esto? ¿Qué es lo que dice? Y le di el nombre de los 2 niños,
eran 9 o 12 años, y ella me contestó, es que yo quiero llevármelo conmigo hasta mi muerte. Bueno, me llamó mucho la atención, tenía un tatuaje en el seno con estos nombres. Ahora, lo que me llamó más la atención es que o sea, me fue un shock, fue que la razón para la cual había sido referida a la clínica era porque había tenido un abuso sexual de esos niños. Había sexual y físico también, ¿no? O sea que estaba totalmente esa especie de como de ambivalencia total entre el deseo de carnal y el deseo femenino de procrear también, ¿no? Creo que cuando hablamos de toda la violencia doméstica, creo que todas las cosas de un uso sexual muy, muy, muy temprano, este, eh, disculpen, Estela, Estela, Ujú. creo que vamos a tener que suspender esto. Nos queda ya muy poco tiempo para la discusión. Podremos compartir tu trabajo en otro momento, ya veremos cómo, pero vamos a suspender la estudios muy ponencia importantes ahora. referidos a la violencia doméstica. Vamos a suspender y vamos a empezar con la discusión y los presentes. Entonces los invito a que hagan sus preguntas o tengan sus comentarios. Nos disculpas, Estela, pero se nos ha ido el tiempo y creo que podremos organizar para una futura comunicación contigo. ¿Ok? Javier, Le acabo de comentar a la doctora la situación. sí, Ella solicita de favor que, bueno, su trabajo se vaya a compartir por correo electrónico listo. para que Listo. ustedes tengan conocimiento de lo que ella tenía presentado o tenía planeado proyectar y compartir Sí, con ustedes. esa es una buena, muy buena opción, sí. Entonces, pues nada, con disculpas, pero bueno, estas situaciones suceden y hay que atenderlas de la mejor manera posible. Nos quedan unos minutos, entonces, nos quedan 40 minutos para que podamos hacer comentarios o preguntas. Eh, si Santiago me ayuda también a señalar preguntas y comentarios, le agradecería, ¿vale? Claro, si quieres, si estás de acuerdo, Hilda, yo voy leyendo algunos de los comentarios que llegan por escrito y tú coordinas los comentarios de la gente que quiera levantar la mano Ah, bueno, ¿te parece? listo, listo, Entonces, perfecto. si quieres, empiezo con un comentario que llega por chat. Ujú. Eh, mencionan, Graciela, muy interesante tu presentación, me motivó algunas preguntas porque planteaste que la depresión es causa de estos abusos. Si bien presentas un caso a través de un escrito, se plantean situaciones por las que somos consultados todo el tiempo. En este caso, que no pudo durante muchos años dejar de ser abusada, y me pregunto si el masoquismo femenino está presente cuando las abusadas no piden desprenderse del abusador, punto que no hay contención familiar. Gracias y felicitaciones. No sé si quieras comentar algo, Graciela. Sí, bueno, en realidad la depresión es una de las mayores consecuencias, ¿no? Del abuso a cualquier edad. El tema del masoquismo femenino, tal como lo describe Freud, creo que puede ser un factor, de hecho es un factor constituyente en todos nosotros, en todos los seres humanos, que nos ayudan a sobrevivir a los dolores, ¿no? de la vida. Freud plantea a la destructividad, a la pulsión de muerte, a la autodestructividad. En ese sentido, sí.
¿no? En estas diversas novelas escritas por mujeres que sufrieron violaciones, lo que todas escriben, ¿no? Lo compartíamos en el grupo COAP en Lima, era que lo que pensaban en ese momento es, no me quiero morir, ¿no? No quiero morir. Entonces cedían ante el ataque, ¿no? Ahora, la pregunta el título del libro me parece que tiene que ver con esta gran pregunta que siempre nos hacemos, ¿no? ¿Por qué seguías yendo a la casa del tío todos los veranos? ¿Qué ocurría? Creo que todas hemos escuchado ese tipo de preguntas. ¿Por qué seguías? ¿Por qué no dijiste? ¿Por qué no hablaste antes? ¿No? Creo que Elda ha explicado bastante claro los mecanismos de sobrevivencia que las víctimas de abuso tienen que conscientemente realizar para sobrevivir a esto, ¿no? Y parte de esto es la negación, ¿no? Parte es identificarte con el que te daña. Eso implica una cuota de masoquismo que tiene que ver con el daño a uno mismo, pero es para sobrevivir. Eh, Está también todo el tema de la excitación y el deseo violentado y abusado por otro, ¿no? No es el deseo que encuentra el objeto, sino el objeto que abusa ¿no? Entonces creo que son temas muy complejos. Pienso que sí, efectivamente el masoquismo, pero en tanto mecanismo que permite amainar el sufrimiento de la destructividad puede estar presente. Creo que hay mucho por dar. Los vínculos, como Elda los describía tan finamente, también nos ayudan a pensar por qué, por supuesto, cuanto más pequeñito es mucho más difícil de representar, es irrepresentable lo que ocurre, ¿no? Entonces, por consiguiente, es inenarrable. Entonces, creo que hay muchas variables. Sí, ahí está, ¿por qué volvías cada verano, ¿no? De Belén López Peiro, está en la web. Creo que hay muchas cosas por reflexionar al respecto, ¿no? Pero estoy de acuerdo con lo que planteaba en ese comentario. Ok, no sé si Elda, tú quieras comentar algo sobre esa misma pregunta o quieren que lea otra pregunta. Yo creo que la que sigue, que es para Elda. Exacto. Elda, tu exposición sobre el padecimiento que sufren y Eso. han sufrido los niños abusados, menciona Clara, que se constituyen en un objeto de perversión a ser usados, es excelente y me hizo pensar en que los abusadores han sufrido pasivamente abuso sexual que no han podido tramitar y lo hace a posteriori activos y qué difícil debe ser el tratamiento con estos niños. Si podrías darnos un ejemplo, felicitaciones. Bueno, Pero ya se fue. ya se fue. Ya se fue, entonces podemos pasar, Bueno, ¿cierto? pero de todos modos la pregunta queda abierta, Sí, no sé si para quieras comentar todos. algo. Ujú. Exacto. Elda, prende Ya, tú eso. ya está eso. En realidad, y ahí vamos un poquito lo que Hilda planteaba, mi aporte con respecto a la intervención, al abordaje. Solemos decir que en la temática de maltrato infantil hay ciertos conceptos que nos guían nuestra intervención, que tienen que ver con nivel de riesgo del niño, factor de riesgo. La primera mirada está puesta justamente en el nivel del riesgo y activamente trabajar para interrumpir este estado de riesgo. Pero no solamente para la protección del niño, porque sabemos que la violencia intrafamiliar, en este caso, es transgeneracional. Se va repitiendo y cuanto más tempranamente intervenimos, no solamente más tempranamente protegemos a un niño, sino también más tempranamente intentamos interrumpir la cadena la cadena de repetición transgeneracional. ¿Y por qué se da esta cadena? Justamente por esto que estoy planteando esta pregunta, donde hay, yo trabajé muchos años en el Hospital Elizalde y trabajé durante 30 años en esta temática y pude ver justamente coordinando grupos de padres, de madres sobre todo, y trabajando con familias,
la cadena de repetición, donde siempre hay en estas familias una situación de abuso intrafamiliar que se va repitiendo transgeneracionalmente y que luego se ve cómo el niño, luego adulto, asume a través de la identificación con el agresor la repetición, un rol que repite, se identifica y repite, ya sea desde el lugar de la repetición activamente, y el niño luego se puede convertir en un adolescente que ofende, en un posible adulto que luego ofende, o se puede convertir, esto lo vemos a veces más en las niñas, en una víctima, es seguir repitiendo la situación de victimización. Entonces, esto que tiene que ver con adultos que han sido abusados tempranamente, niños que han sido abusados tempranamente, luego vemos en la clínica que aparece justamente una repetición a través de los niños, luego en los adultos, y es lo que hemos visto justamente del trabajo con tantas familias y con tantos grupos de adultos, como ellos mismos podemos encontrar adultos que han dicho, como habiéndome pasado a mí, no pude evitar que le pasara a mi hija o a mi hijo. Entonces, esta cadena de repetición transgeneracional, que justamente responde a este proceso de identificación con el abusador, identificaciones que tienen que ver con alianzas conscientes o inconscientes. Bueno, hay una serie de estructuras psicopatológicas que van explicando los perfiles de los adultos responsables, como también ciertas características familiares diferenciadas. Leo también otra pregunta que está, creo que puede ser dirigida a todas. Estaba pensando en las víctimas de abuso y su silencio, lo difícil que es denunciar, hablar, rescatarse, pero también en lo difícil que es como analistas escuchar estas historias, respetar el silencio y no llenarlo de palabras, intrusiones. ¿Cómo acompañar el silencio sin que sea vivido como un abandono? ¿Cómo reconstruir la confianza en el otro? ¿Cómo habitar el silencio en el espacio analítico sin que sea sentido como vacío? ¿Cómo empezar a simbolizar? ¿Cómo salir del pavor? Sería sobrevivir a lo relatado juntos y rescatarse en compañía del analista. Graciela o Elda, la que quiera, o las O las dos. dos. Las dos. Sí, Ajá. yo creo que las dos vamos armando, ¿no? Por todas, en realidad, quienes estamos Sí, acá compartiendo, ¿no? Creo que tenemos algo que decir. Claro, el silencio creo que es una de las primeras cosas que ocurre, ¿no? En estas viñetas que el libro escrito por Belén, cuando ella dice, ¿no? Que la asfixia no puede decir, claro, a ver, el cuerpo y la mente y la psique es atacada, entonces no hay posibilidad de pensar, de representar la definición clásica de trauma que sigue siendo vigente, ¿no? Entonces, como decía él, estas situaciones se abordan generalmente, y lo óptimo es con diferentes profesionales, ¿no? Desde abogados, médicos, eh, psicoanalistas, psicoterapeutas. Entonces creo que eso da la posibilidad de contener, que quizás acá esto se me viene bien a la mente, ¿no? Ir creando un continente donde van a ir emergiendo los afectos y tiene que haber un otro, en este caso creo que podríamos ser los analistas, ¿no? Los terapeutas, que estamos tan conectados, ¿no? Esta conexión emocional y cognitiva también y corporal, a querer escuchar, a ver al otro, reconocer. El tema del reconocimiento creo que es fundamental y creo que son conceptos que se viven y se sienten en un proceso analítico y que permiten que aparezcan palabras. Efectivamente, yo recuerdo una intervención de Juan Tezón en alguna webinar organizada en Brasil donde él decía como, no,
algo así como no tratar de adivinar a partir de lo que nosotros registramos necesariamente contratransferencialmente, porque estamos pensando que estamos con una persona que de repente aún no puede registrar sus emociones, ¿no? Entonces es acompañarlos a esta cosa bioniana de alfabetizar las emociones, aquello que todavía ni siquiera tiene nombre, ¿no? Y yo sí confío en nuestro método, que es nuestra presencia viva y la palabra viva, ¿no? Que va a dar la posibilidad de que emerja en el otro no solo el recuerdo, pero que a veces no emerge de frente, a veces emergen sensaciones corporales, ¿no? Muchas veces lo he visto así, y luego ya en palabra dicha y escuchada por el otro, ¿no? Entonces confiar en nuestro método creo que es fundamental. Ahora, yo quería también, frente a tu pregunta, Santiago, la lectura, vos hablaste que hacemos los psicoanalistas frente al silencio o a una situación de ocultamiento de secreto. Y creo que es muy importante que diferenciemos cuando estamos trabajando con un adulto que recuerda, en una experiencia analítica, recuerda episodios de abuso sexual en la infancia o lo trae como material de una experiencia de trauma temprano. A distinto es cuando estamos trabajando con menores. Cuando el niño o el adolescente es un menor y mantiene un secreto de estas características, donde la intervención es distinta. Frente al secreto de un menor no podemos quedarnos pasivamente escuchando, sino tenemos que actuar de una manera muy distinta como solemos actuar en otras intervenciones, que tiene que ver con esto que yo dije, proteger al niño, buscar medidas de resguardo. Entonces, esto fue toda una situación controvertida en su momento, porque cuestionaba el lugar del psicoanalista en esto de mantener el resguardo de la intimidad de la comunicación del niño en este caso. Pero bueno, era un niño que nos traía situaciones muy complicadas dentro de su grupo familiar con el cual convivía y que realmente era necesario tener una intervención. Por eso, cuando leía hoy las distintas intervenciones de los equipos asistenciales, es muy diferente a cuando una familia consulta y reconoce que el niño está atravesando una situación así, porque hay un elemento, un grupo familiar que puede hacerse cargo del niño, a cuando son los equipos asistenciales los que reciben esa información. Cuando es un menor y un niño, el secreto tenemos que trabajarlo junto con él y junto con la familia para que deje justamente de ser un secreto y asumirlo con una situación de riesgo. Todo eso tiene que ver con la protección. Luego, el trabajo que ya vamos haciendo en un trabajo terapéutico, ya con un niño, sobre lo que siente, sobre lo que le pasó, sobre cómo vivió la situación traumática, eso sí entra a formar parte de un encuentro íntimo entre el terapeuta y el niño, donde cuidamos su privacidad, cuidamos sus sentimientos, pero lo que hay distintos momentos en la intervención. Una vez que el niño está protegido, resguardado, sí accedemos a un trabajo de intimidad, de cuidado de todas sus comunicaciones, que hace a la elaboración del trauma, de sus sentimientos, de las ambivalencias que vemos muy comúnmente a veces en los niños, que llevan a no entender, como pasaba en Belén, a no entender, no, Belén no, la protagonista del libro, a no entender ciertas cosas que le van pasando en relación a sus ambivalencias con respecto al vínculo con el responsable de los. Bueno, también han llegado muchas felicitaciones y también personas que mencionan que es una lástima que no se haya podido escuchar el trabajo de Estela. Nosotros en la asociación, Javier me va a ayudar, tenemos todos los correos de las personas registradas a este webinar, entonces para que se les pueda hacer llegar el trabajo de la doctora Estela Weldon. Entonces, también a la gente que, si alguien quiere participar a viva voz, puede levantar a través de la aplicación. Hay una manera de levantar la mano, entonces, para poderles dar voz. Si no, leo otra pregunta de María Antonieta Canseco. Buenas tardes.
El tema es muy interesante, agradezco a los organizadores. La violencia o abuso sexual en niños pequeños es muy difícil de evaluar en los espacios forenses. ¿Hay algún protocolo o procedimiento específico para detectar o determinar las consecuencias psíquicas del daño provocado? Esa es una pregunta y, bueno, no sé si Elda o Graciela quieran comentar algo. Bueno, puedo comunicarles mi experiencia. Sí existen protocolos. Hay todos unos protocolos de intervención, pero mi experiencia es una experiencia hospitalaria, clínica, que son protocolos de intervención propios de los hospitales que funcionan en Buenos Aires, de los equipos asistenciales, que son distintos a la intervención forense. Por eso a veces se complejiza la protección del niño cuando los equipos asistenciales, por ejemplo, mi situación, yo trabajaba y trabajo, bueno, ya no estoy trabajando más en el hospital, pero cuando trabajaba lo hacía desde la mirada psicoanalítica que nos permitía comprender las distintas formas de comunicación del niño. O sea, el niño puede transmitir, comunicar el abuso sexual desde la palabra, desde el dibujo, desde el juego, desde el vínculo transferencial. A diferencia de la intervención forense legal, que reclama básicamente la palabra. Y ahí es donde justamente se complejizan las situaciones. No todos los niños pueden comunicar a través de la palabra, a veces lo comunican a través de la palabra, pero también con la confusión propia de lo traumático. O a veces el niño está inhibido por la situación de una intervención, una entrevista forense. Entonces, los protocolos existen. Los protocolos existen tanto a nivel judicial como en los hospitales o en los equipos asistenciales. Hay todo un protocolo de intervención para estos casos y es una intervención muy detenida en lo que tiene que ver con el cuidado del niño y luego en el abordaje para poder establecer una comunicación que el niño pueda transmitir lo que le ha sucedido. No siempre es fácil, no siempre es posible, pero bueno, esa es la intervención. Ajá. Hay una pregunta, un pedido de aclaración o de ampliar mejor la idea de ceder no es consentir, de Sí, sí. Nora Binacur. Ujú. Sí, gracias, Nora. Este es el nombre de un libro de Clotilde Leguil. Ella es una psicoanalista lacaniana. Yo recientemente me entero de este libro, me parece que es excelente. Es desde la teoría de Lacan, como les digo. Em, es este tema de ceder a la pulsión, ¿no? Como el trauma, o cuando se da el trauma sexual, digamos, el cuerpo se fija al goce. Entonces está hablando de esta noción de goce más allá del principio del placer, ¿no? Fanático, destructivo, que produce la compulsión a la repetición, que de repente tiene que ver también con el título del libro de por qué volvías cada verano, ¿no? Se da esta compulsión a repetir la escena traumática, que como también Elda decía, ¿no? Es placentera porque tenemos un cuerpo que siente placer, pero que al exceder también siente dolor, ¿no? Em, Estas preguntas, ¿no? De por qué me dejé, ¿será que lo provoqué, ¿no? Que una vez, por supuesto, que se ha recorrido un buen tramo y ya se accede a la palabra, ¿no? Empiezan a aparecer en las personas que han sufrido de abuso, ¿no? La idea es que emerge un goce que el sujeto no deseaba, ¿no? Surge vergüenza. En el abuso hay un ceder que es sufrir un forzamiento, ¿no? Y es un forzarse a uno mismo para sobrevivir, probablemente, ¿no? Es un autoconsentimiento, pero a la vez no es un consentimiento. El consentimiento, más bien, lo que plantea Clotilde, es abrirse al otro, ¿no? Decir sí y esperar un sí del otro a partir del deseo propio, ¿no? Y del encuentro de ese deseo con un otro. Entonces, Ujú. esa es un poco la diferencia. Ujú.
Sí, yo quiero agregar que justamente este es uno de los grandes desafíos clínicos que tenemos con chicos, sobre todo más con adolescentes, ¿no? Cuando ya el adolescente se cuestiona y se culpabiliza a sí mismo, ¿por qué no salir? Sobre todo las niñas adolescentes. Yo trabajé tiempo con grupos de niñas, de adolescentes abusadas, y justamente uno de los temas que aparecía, y por eso el grupo es una intervención terapéutica sumamente importante y sumamente saludable, tanto en los adultos como en los jóvenes, en los niños, y aparecía justamente esto, ¿no? Y el por qué yo no dije, y por qué yo no hice, y por qué yo sí. Y justamente era trabajar esta diferencia, que realmente el por qué lo repetí y por qué no hice tal cosa, tenía que ver con lo que decíamos hoy, esta sobrevivencia psíquica, esta dependencia fundamentalmente emocional, fundamentalmente emocional. Tengamos en cuenta, y hago nuevamente referencia al desvalimiento, que son niños realmente que se sienten emocional y a veces realmente abandonados, niños realmente muy carenciados, que dependen quizás de este adulto responsable. Entonces hay una necesidad de sobrevivencia psicológica, a veces real, física, porque no hay otro adulto al cual solicitar ayuda. Entonces, trabajábamos justamente esto, que eso implica no una aceptación, no un consentimiento, sino justamente una necesidad de ellos de sostener un cierto sostén, ¿no? Pero es el cuestionamiento además aparece sobre todo en las adolescentes, al menos esa es mi experiencia. Sí, en la mía también, ¿no? Y ahora que te escucho, recuerdo también un poco a la pregunta anterior de el silencio y cómo dar cómo que empieza a emerger la palabra, ¿no? El trabajo grupal es muy importante también, ¿no? Encontrar la palabra, nuestra voz en la voz de los otras participantes de los grupos es algo que ayuda muchísimo, ¿no? Y luego en relación a niños, niñas pequeñitas, claro, entre comillas preferible, ¿no? Porque no es que no es una opción consciente, no es una preferencia consciente, pero es preferible sentirse uno mismo malo y monstruo que el cuidador, quien te quiere, quien te ama, de quien dependes absolutamente, papá, mamá, tíos, abuelos, sean los que dañan, ¿no? Entonces son esos mecanismos psíquicos en, de identificarse con quien abusa y por eso creo, en parte, por supuesto, porque siempre hay muchas variables y no vamos a generalizar, ¿no? Pero aparecen luego, además aparecen generalmente un poco después síntomas autodestructivos, depresiones, por supuesto, percepción de sí mismas desastrosas, muchos casos de obesidad, por ejemplo, también, ¿no? Como intento de protegerse, intentos suicidas, en fin, una serie de sintomatología autodestructiva, ¿no? El abusador destruye el cuerpo y el alma y la mente, la psique, y luego uno mismo se destruye. Leo otra pregunta. Sí, Santiago. Entiendo que el abuso se da por la facilidad de cercanía, de permitir entrar a casa entre familiares directos o indirectos. Pero, ¿qué pasa a nivel interno, psíquico? ¿Qué se borra? ¿Se viola la afinidad? Mm, Se me ocurre el abuso entre padre a un hijo. ¿Qué se borra? ¿Qué pasa a nivel interno? Pregunta Roxana. Eh, Esa es una pregunta. Y leo otra pregunta para que la tengan en mente esta primera. Una pregunta en delitos de estupro, donde el joven desea y consiente el contacto sexual con un adulto, que en nuestra actualidad se podría decir se ha llegado a promover entre jóvenes en las redes sociales con el tema de Sugar Mommy o Sugar Daddy. El abordaje psicoterapéutico para concientizar respecto al delito mismo se llega a ser demasiado complejo. ¿Ustedes podrían apoyarnos con alguna perspectiva psicoterapéutica para abordarlo? Pregunta Eileen Díaz. Mm.
Tremendo tema. Sí. ¿Podría volver a repetir la pregunta? A ver, Claro, son dos y pues, me quedo con la primera. Hay a una ver, parte que no entiendo muy bien. sí, tampoco por eso te lo pedía. Sí, entiendo que el abuso se da por la facilidad de cercanía de permitir entrar a casa a familiares directos e indirectos ahí. Pero ¿qué pasa a nivel interno psíquico? Que se borra, se viola la afinidad, se me ocurre el abuso entre padre a un hijo. ¿Qué se borra? ¿Qué pasa a nivel interno? Esa es la pregunta que hace Roxana. No sé si... Quizás se refiere a la filiación. Bueno, al menos yo estoy pensando en eso, ¿no? ¿Qué pasa cuando haya un abuso, un incesto, ¿no? Porque pone el ejemplo luego de un padre con un hijo, una madre. Estela nos hubiese hablado de eso, ¿no? Em, la línea de la filiación, la genealogía, el ordenamiento psíquico de las generaciones se confunde, por supuesto, ¿no? Los límites se borran. em, Ahora otra vez, dado que he trabajado este libro de ¿Por qué volvías cada verano? En algún momento la chica dice, tu esposo te era infiel conmigo, ¿no? Claro, ella tenía 13, era una puber, es muy distinto a más chiquitos, ¿no? Pero cuando es más chiquito yo creo que los estragos son tremendos y parte es la línea de las generaciones, ¿no? Padre, hijos, esto en los casos de incesto se altera tremendamente con consecuencias que pueden ir desde lo más grave, que es una psicosis, bueno, a una gama de patologías. Lo que es tremendo, ¿no? Pienso yo que se refiere a eso, ¿no? A las filiaciones, cómo alteran si el padre es quien toca quien abusa de el hijo o la hija, ¿no? No sé Sí, cómo lo entienden. a mí me lleva a pensar en el abuso intrafamiliar, ¿no? Cuando realmente el responsable del abuso o es el padre o es un sustituto, cumple una función que tiene que ver con un vínculo padre-hijo o padre-hija. Las motivaciones que pueden llevar a un adulto al abuso sexual hacia su hijo han sido estudiadas por distintos autores y también ha habido propuestas de clasificaciones, ¿no? Por ejemplo, algunos autores hablan de abusadores regresivos, otros hablan de abusadores pedófilos fijados o compulsivos, cuya psicopatología, cuya estructura psíquica es distinta y tienen motivaciones diferentes. El abusador regresivo respondería a un estado depresivo, melancólico, donde a un estado de tensión, estrés, frustración regresa a un estado primario en donde el niño ocuparía un lugar de restablecimiento de un equilibrio libidinal perdido, ¿sí? A diferencia de los abusadores, estos autores hablan de los abusadores pedófilos fijados, que son de mayor complejidad y de riesgo social, donde no ha habido una evolución psicosexual, son los abusadores que siempre tienen vínculos sexuales con niños y adolescentes, no han logrado una sexualidad adulta, y que realmente hay una creencia, absolutamente una creencia en ellos, de que abusar a los niños es involucrarlos en un encuentro de ternura y de amorosidad para iniciarlos en la práctica sexual, ¿no? Hay una convicción de ellos, y que es lo que generalmente vemos más que nada en la pedofilia, que vemos músicamente en las calles en relación a los niños deprivados y niños realmente con estados de desvalimiento muy, muy importantes. Entonces, estas distintas categorizaciones y psicopatologías van marcando las distintas motivaciones inconscientes que llevan de pronto, que puedan llevar a tener un vínculo de abuso sexual hacia los niños.
Hay autores que también hablan, así como hay autores que hablan de estos perfiles psicológicos, también hay autores que hablan de distintas tipologías familiares, que llevan distintas familias, que llevan a las familias a usar a los hijos en una estructura donde todos, tanto los padres responsables como el niño, entran a constituir una alianza donde el abuso sexual entra a formar parte de un intento de equilibrio emocional familiar. Creo que la otra pregunta que estaba en el aire que había leído era la del estupro, en donde jóvenes, algo así, denme una, el joven desea y consiente el contacto sexual con un adulto. Esa pregunta me hizo recordar aquí en México hace aproximadamente 2 meses fue muy polémica una influencer que tiene un podcast que entrevistó a una pareja, los cuales ya son mayores de edad y todo esto, y que cuentan su testimonio, su historia de amor, ellos dicen, y que ellos se conocieron cuando estaba en el último año de secundaria, tenía alrededor de 15 años y él tenía 28 años. Y la entrevistadora hablando como a la historia de amor y todo esto, repito, la entrevista se da a posteriori, ya muchos años después. Entonces, en redes sociales se le deja ir la gente a la entrevistadora de cómo es posible que haya permitido que se cuente esto como una historia de amor, etcétera. Em, Hago esa pregunta porque ahí estaban mencionando que a lo mejor en esta época actual, con el tema de, como dijo, Sugar Mommy, Sugar Daddy, está más en boga, pero no creo que sea actualmente, creo que siempre ha estado esta cosa, constante. Entonces, lanzo la pregunta a cualquiera de ustedes. Mm. Bueno, bueno, todo lo que estamos conversando es muy complejo y tiene que ver también con culturas, ¿no? En nuestras culturas, al menos en mi país, es delito tener relaciones sexuales con una menor, un menor, ¿no? Hay otros países en las que, a ver, en parte de mi país, en ciertas zonas de mi país, hay comunidades en mi país donde no es así, ¿no? Donde en la selva, por ejemplo, las chicas se casan muy jovencitas, ¿no? Sin permiso de los padres, ¿no? O sea, eso es parte de su cultura. No es considerado un delito. Hay otras partes en el mundo también donde las mujeres se casan jovencitas, ¿no? En cuanto les viene la menstruación. Eh, pero bueno, estamos hablando dentro de países, ciudades, regiones en las que es un delito, ¿no? Entiendo las relaciones sexuales de menores con mayores. Mm, y lo del sugar daddy o sugar mommy, que sí es algo que suena bastante. Yo he tenido la posibilidad de conversar con algunas personas que me han contado sus experiencias, pero eran adultas, jóvenes adultas, ¿no? Con personas mayores. Entonces no entraba, digamos, ahora es la línea es muy como muy frágil, ¿no? Porque ya tienes 18 años, entonces sí puedes hacerlo. Hace 2 meses no lo podías hacer y no se considera un delito. Pero en todo caso, son más grandes. Más adelante hay una pregunta en relación a la edad, cuanto más pequeñito es más difícil la recuperación del trauma. Creo que tiene que ver, yo lo asocio con esto, ¿no? Son personas mayores que dan el consentimiento en tener una relación con un sugar daddy, digamos, ¿no? Es distinto a una violación, totalmente distinto. Creo que para mí al menos lo entiendo así. No hay un forzamiento, ¿no? Hay un consentimiento y un deseo también. En estos casos, ¿no? De los sugars, al menos, Ujú. específicamente. Bueno, nos quedan unas preguntas muy interesantes también que me parece que podríamos enviar a los asistentes los mails de las expositoras por si quieren seguir ampliando y preguntando sobre el tema. Me parece que es interesante que esto no se quede solamente aquí.
que no solamente los temas tratados aquí, este es una problemática enorme, enorme. No hablamos de la violencia sexual en viajes de turismo y eso sería para otro webinar enorme también. Pero vamos a tener que dejar aquí. Yo les doy muchas, muchas gracias a las expositoras. A Estela le ofrezco 1000 disculpas, pero no podíamos parar porque es imposible, la tecnología nos acosa y nos persigue. Pero vamos a ver qué hacemos en un futuro. Muchas gracias a todos, muchas gracias a la APM y bueno, Noemí, creo que quieres, y Santiago, creo que quieren ya despedir el evento. Noemí, Noemí, Micrófono. Noemí, ¿está silenciada? Javier, creo que hay que darle voz a Noemí, digo, acceso. Em, Creo que, Noemí, en el botón izquierdo, abajo, hay un micrófono. Ahí. Bueno, Ya. ya ya. solo me resta darle las gracias a todos aquellos que se inscribieron y participaron. Les pido de verdad unas disculpas por los problemas técnicos que tuvimos. No estaba programado esto, sí, pero bueno, se dio. Y también quiero agradecer a todos y cada una de las expositoras, a Graciela por su creativo trabajo y muy interesante, a Elda por esta exposición tan medulosa, llena de experiencia, a Hilda, bueno, y también a Estela Weldon. Yo sé que trabajó bastante, el tema era muy interesante y perdimos la oportunidad de poder escucharla de manera directa, pero ya encontré el trabajo, lo mandé a sistemas y todas van a recibir, todos aquellos que se inscribieron van a recibir el trabajo porque de verdad es muy sustancial cuando ella habla de estas maternidades perversas y cómo la mujer utiliza a los hijos para la perversión. Bueno, entonces yo sé que es un premio de consolación, pero es una forma de restituir, bueno, lo que pasó, ¿no? También quiero agradecer especialmente a Javier por todo el apoyo técnico y todo lo que nos ayudó para resolver la problemática. Bueno, espero que hayan disfrutado, que se hayan respondido algunas expectativas con esta interesante webinar. Espero que, bueno, tengan buen año y hasta luego. Ujú. Muchas gracias, Noemí. Santiago, muchas gracias por tu apoyo también. Y bueno, Graciela y Elda, hasta pronto, que Muchas sigamos gracias. Hasta pronto. comunicándonos, ¿ok? Muy bien. Muchas Muchas gracias. gracias y hasta pronto. Y Lindo, sí, lindo verlas. van a Sí, muchas tener el gracias. mail de ellas, porque preguntan acá que Sí, sí. Entonces los van a tener, excelente. ¿no, Santiago? Lo enviamos. Sí, a través de, ustedes se registraron por correo electrónico, se les va a hacer llegar tanto los correos de las expositoras y al mismo tiempo el trabajo de la doctora Estela Weldon. Y bueno, en nombre de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, muchas gracias a todos por conectarse, muchas gracias, Elda, muchas gracias Graciela, Hilda, Estela y muchas gracias Noemí. Ujú. Y los invitamos a todas las actividades científicas que tenemos en la Asociación Psicoanalítica. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego. Muchas Muchas gracias a gracias. Hasta todos. Buen pronto. año. Adiós. Buen año. Buen año. Adiós. Tu efectivo coordinación. Mil gracias. Ok. Muy, muy